Bienvenidos a este nuevo espacio donde nos adentramos en el mundo de la defensa comercial en la República Dominicana, especialmente bajo la implementación de nuestra Ley 1-02 y los acuerdos internacionales. En este espacio inaugural nos acompaña el doctor Juan Ramón Rosario Contreras, presidente de la Comisión de Defensa Comercial, quien junto a mí, Esperanza Cabral, comisionada de la Comisión de Defensa Comercial, seremos los anfitriones en este espacio. Un placer para mí, comisionada Esperanza, compartir este escenario contigo. Igual. Nuestro propósito en estos capítulos será conocer en detalle las funciones de la Comisión de Defensa Comercial, principalmente en su rol de defensa del productor nacional, teniendo en cuenta el detalle de los procesos de investigación para conocerlos de forma llana y entender cómo ese productor puede acercarse a la Comisión de Defensa Comercial en los casos en que vea sus intereses perjudicados. En este espacio estaremos abordando las nociones generales sobre la Comisión de Defensa Comercial, su ley de aplicación y un poco también sobre los tratados comerciales a los cuales nos encontramos adheridos por ser parte de la OMC. Y me parece, Juan Ramón, que deberíamos conocer un poco sobre esos antecedentes que tiene la República Dominicana en materia de defensa comercial, especialmente cuando abre al mundo en general el comercio internacional en los años 1950, cuando decide adherirse al GATT y posteriormente, ya cuando se funda la OMC en el año 1995, pues la República Dominicana es un miembro fundador, se adhiere a la OMC y con ello, pues entonces crea posteriormente un marco regulatorio que le permita aplicar de manera clara esas previsiones sobre el comercio internacional. Bueno, cuando la República Dominicana pues forma parte de la OMC, pues es importante porque como país miembro tiene una serie de beneficios al ser un país en vías de desarrollo, y no solo eso, sino que comienza a hacer comercio de manera internacional con reglas claras, transparencia, sabiendo todos que uno de los objetivos de la OMC es esa reducción de la pobreza extrema a través de un comercio transparente. Entonces, realmente el ingreso de la República Dominicana a la OMC es un gran paso para nosotros de exponernos al mundo. Pero como sabemos, el comercio no es perfecto. En ese sentido, se nacen o crecen o realmente se desarrollan una serie de prácticas desleales de comercio, los cuales la propia OMC tiene previsto en su ley, en sus acuerdos. En este sentido, nos otorga algunas excepciones en los cuales los países miembros pueden no necesariamente aplicar esa igualdad o esas reducciones de aranceles a las importaciones. Entonces, por eso surge nuestra ley, ese marco de la ley donde nos va a permitir de manera clara establecer esas excepciones en las que la República Dominicana podría crear ciertas medidas correctivas comerciales para aquellos casos donde hay prácticas desleales de comercio. Como tú decías, en el campo del comercio multilateral, muy bien es cierto que países desarrollados con países en su desarrollo, la competencia en muchos términos será un poco desleal, o sea, desequilibrada. En ese sentido, para ejecutar ese acuerdo del cual somos signatarios de la Organización Mundial de Comercio, se creó la Ley 1-02 de fecha 18 de enero del año 2002. Esta ley crea la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio, también conocida como la Comisión de Defensa Comercial. Esta comisión es el órgano oficial del Estado Dominicano que está encargada de velar por la competencia, la justa competencia del comercio internacional. La principal función de la Comisión de Defensa Comercial es defender al productor nacional de las prácticas desleales de comercio, como son el dumping y las medidas compensatorias, así como de las importaciones súbitas de comercio que ameriten una medida de salvaguardia en los casos en que se le crea un daño o una amenaza de daño al productor nacional. Sí, es importante conocer sobre la competencia de la Comisión de Defensa Comercial y aquellos aspectos en los que nos encontramos regulados, también para que el público entienda que nuestra misión o nuestra competencia se limita a frontera, no necesariamente a un comercio interno, sino que la
CDC interviene en aquellos casos donde se determine, conforme la ley, la investigación y los tratados internacionales, que hay, como usted comentaba, prácticas antidumping, subvenciones y también medidas de salvaguarda, que son las que decidimos conocer en aquellos casos donde son sometidas. Es importante también, presidente, entender un poco cómo funciona la Comisión de Defensa Comercial, cuáles son sus elementos. A través también es bueno que conozcan nuestro pleno, o sea, comentar un poco cómo funciona, cuáles son las funciones tanto un poco administrativas y jurisdiccionales que tiene la Comisión de Defensa Comercial, para que así el público en general entienda más detalladamente cómo funcionamos. La Comisión de Defensa Comercial está compuesta por 5 comisionados, un presidente y 4 comisionados. El presidente, que soy yo quien lo presido, la comisionada Esperanza Cabral, que nos acompaña aquí en el día de hoy, además de Omar Ramos, Milagros Puello y Gracie Romero. Los comisionados son designados por decreto, el cual debe ser ratificado por el Congreso Nacional, tanto por la Cámara del Senado como por la Cámara de Diputados. Son designados por un periodo de 4 años de manera inamovible. Sí, es importante también entender un poco todo el proceso de análisis que conllevan estos casos cuando son solicitadas estos inicios de investigaciones por los productores nacionales. En ese sentido, tal vez es bueno que explicar un poco al público los casos esenciales o los casos en que estamos limitados nosotros, porque que realmente hay muchas prácticas tal vez desleales de comercio, pero no necesariamente la comisión tiene un rol en esas prácticas. Nosotros estamos dentro de un marco regulatorio muy definido y tendrían que darse situaciones como hablábamos de dumping, subvenciones y salvaguardias. Sí, el marco regulatorio nosotros está limitado a la ley 102 que crea la comisión, a su reglamento de aplicación, así como a los acuerdos multilaterales de la OMC, específicamente el acuerdo de salvaguardia, el acuerdo de dumping y el acuerdo de subvenciones, así como los acuerdos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios, como los acuerdos de comercio que rigen la materia. Sí, es importante entender que la República Dominicana, cuando entra a la OMC, pues entonces posteriormente dicta la ley nuestra, que es la que nos regula, la 1-02, luego el reglamento de aplicación, y realmente esto es importante porque en nuestra propia ley, aunque tiene como marco los tratados, pues se establece de manera un poco más detallada todo el procedimiento. Pero nos parece importante hablar sobre esas prácticas desleales, por lo menos un poco de manera general, para que se entienda qué es el dumping. En estos casos sería el dumping de manera muy sencilla, porque eso está sujeto a una serie de análisis económicos muy profundos, pero realmente el dumping es cuando se importa a la República Dominicana por ese exportador extranjero, ese país extranjero, exporta los productos a República Dominicana con un precio inferior a su valor normal. El valor normal es el valor al que se comercializa ese producto en su país de origen, en su precio doméstico, como se dice. Entonces, cuando ese producto llega a República Dominicana a un precio o un valor por debajo de ese valor normal que se vende en su jurisdicción, pues realmente el productor nacional puede verse afectado por ese dumping. Por eso es importante entender que no solamente se establecen las medidas compensatorias o correctivas en el caso de dumping, sino que ese dumping tiene que producir un daño a ese productor nacional y debe haber una relación causal de ese daño junto con ese dumping. O sea que es realmente un proceso que hay que determinar, y para eso está la Comisión de Defensa Comercial. Ese productor nacional que se ve afectado por lo que son prácticas de dumping, pues se acerca a la Comisión de Defensa Comercial y ahí lo orientamos con relación a los pasos que debe seguir para poder entonces solicitar el inicio de una investigación. Pero es importante por lo menos que el público entienda que
en qué competencias tiene la CDC y cómo cuando detecta esas circunstancias o esas prácticas desleales puede iniciar un proceso de investigación en la CDC. Sí, como tú bien decías, estamos enmarcados entre los 3 acuerdos. El acuerdo de dumping y el acuerdo de subvenciones, que son prácticas desleales de comercio internacional. Pero también tenemos el acuerdo de salvaguardia, que no necesariamente es un acuerdo de prácticas desleales de comercio, es un tema de cuando un país tiene una mayor producción, un exceso de producción de un producto X y los exporta a nuestro país, pero no se trata de una práctica desleal, sino de una importación súbita de comercio. Es importante ese tema y aclarar sobre que no solamente son prácticas desleales de comercio como el dumping y también las subvenciones. Las subvenciones es parecido al dumping, pero aquí la diferencia es que realmente esa exención o esa ayuda financiera la otorga el Estado. Entonces, las subvenciones, para así explicar las 3 circunstancias en las que nosotros entramos a conocer los casos y que nos da competencia para establecer esas medidas restrictivas comerciales. Por ejemplo, las subvenciones son aquellos casos donde se importan productos de países donde existen subvenciones del Estado, pero que realmente sean ayudas financieras en sectores específicos. Igualmente tenemos que probar el daño y la relación causal. O sea que en todos los casos tenemos que probar esos 3 elementos. En el caso del dumping, como decíamos, en el caso de las subvenciones, donde interviene un Estado, ahí es un poco más difícil, no difícil, pero que realmente desde el punto de vista político muchas veces entrar en estas medidas frente a un país miembro de la OMC, pues entonces hay ciertas consideraciones, pero definitivamente es una circunstancia que puede ser analizada y que cualquier productor nacional que se vea afectado por una práctica de subvenciones, pues sabe también que tiene un apoyo en el Estado Dominicano a través de la CDC para iniciar una investigación que puede, sí o no, desembocar en una medida compensatoria que le permita a él no ser afectado en ese sentido. Sí, como tú muy bien dices, la interposición de esas medidas correctivas son medidas de excepción en la Organización Mundial del Comercio. Por eso hay que cumplir con una serie de criterios que son un poco rígidos. Es un proceso muy reglado. Por eso hay que aportar, no se trata solamente de alegar, sino también hay que probar el daño. Sí, esa parte es importante porque al ser una excepción a las reglas que establece la OMC, y son distorsiones con relación al régimen que ya el país miembro ha decidido adoptar cuando se une a la OMC, pero como decíamos anteriormente, la OMC sabe que el comercio no es perfecto y que surgen estas prácticas desleales, como son el dumping y las subvenciones, y en el caso, como comentabas, de las salvaguardias, no son prácticas desleales de comercio, pero puede ser que un país por su eficiencia o por otras circunstancias realice exportaciones súbitas y además en grandes cantidades que puede afectar al productor nacional también. Entonces, es importante también tener en cuenta que el productor nacional tiene ese elemento para poder compensar ese daño que le está ocasionando una importación súbita de otro país. Sí, es bueno destacar que cuando una rama de producción nacional se encuentra afectada por unas importaciones, ya sea por dumping, con medidas compensatorias o por medidas de salvaguardia, existe un procedimiento a seguir por ante la Comisión de Defensa Comercial. La rama afectada debe acudir a la Comisión de Defensa Comercial, que se encuentra ubicada en la Manuel de Jesús Troncoso, número 18 del Sánchez Paraíso, donde podrá interponer una solicitud de inicio de investigación, acompañado de un cuestionario que lo puede recorrer de manera física por ante la institución, o también se encuentra en nuestra página web www.cdc.gov.do. El productor nacional cuenta con una asistencia en la CDC, que es el CIADEC. El CIADEC es un servicio de apoyo
para el productor nacional en el sentido de que le da capacitación y le suple todas las informaciones necesarias para poder completar su expediente. Aunque el productor sí debe tener sus propios consultores o expertos, pero tiene una ayuda desde el punto de vista de capacitación en lo que es la CDC. Sí, como tú muy bien decías ahorita, se trata de medidas correctivas, son medidas de excepción. Son medidas muy reguladas, muy regladas, y deben cumplir con ciertos criterios muy estrictos. Entonces, los técnicos del CIADE están disponibles para los que se sientan afectados por esas importaciones y pueden presentarse de manera presencial a nuestra institución o también pueden llamar al CIADE al teléfono 809-476-0111. Sí, es importante esa ayuda, que el productor nacional sepa que tiene esa asistencia y también nos parece importante que el público sepa que la CDC cuenta también con suficiente data e información en el sentido de que puede monitorear y tiene información de apoyo a ese productor nacional. Nuestras funciones no solamente se limitan a los casos de investigaciones y decisiones que determinan una compensación o una medida correctiva, sino que también tenemos el objetivo de capacitar y también de monitorear esas importaciones para determinar en un caso específico si hay algún desvío y estar alertas para el caso en que se produzca algún tipo de práctica desleal de comercio. Presidente, y sería importante también entender cuando un productor nacional se encuentra afectado o siente que se encuentra afectado por algún tipo de práctica desleal de comercio o salvaguardia y se acerca a la CDC para introducir o solicitar el inicio de una investigación. Nos gustaría entender un poco ese proceso a lo interno de la CDC y del Pleno nuestro, de cómo se toman esas decisiones, cuáles son los plazos, qué recursos tiene, por ejemplo, en caso de que la CDC decida que no necesariamente impone la medida. Cuéntenos un poco sobre ese proceso administrativo y un poco también jurisdiccional, porque tomamos una decisión que es sujeta a recursos administrativos. La CDC, o la Comisión de Defensa Comercial, habla por resoluciones. Una vez emitidas las resoluciones, que se emiten basadas en un informe técnico que nos proporciona el Departamento de Investigación, fundamentado en la documentación y los alegatos y pruebas aportadas por las partes interesadas. Una vez nosotros emitimos esa decisión, esta debe ser notificada a las partes, debe ser publicada en un periódico de circulación nacional, debe ser notificada a la Organización Mundial de Comercio y a la Dirección General de Aduana y al Ministerio de Hacienda, para que sea de ejecución inmediata. Sí, y es importante tal vez entender cuando luego del inicio de esta investigación, la CDC puede incluso tomar medidas provisionales, porque sabemos que el proceso no es tan corto, o sea, como es un procedimiento excepcional, el procedimiento de la realización o la implementación de medidas correctivas es una excepción, por lo cual toma unos meses y es un procedimiento muy reglado. Tal vez es importante que el productor sepa que también pueden tomarse medidas provisionales que puedan de alguna forma no neutralizar, pero tal vez reducir ese posible daño inminente que va a tener ese productor nacional en su empresa, en su producción. Sí. Para tomar la decisión definitiva, nosotros tenemos un plazo de entre 12 meses a 18 meses. Pero es posible que en ese plazo un productor nacional pueda llegar a la quiebra. Entonces, si procede, en los casos de que proceda, nosotros podemos tomar medidas provisionales. Esas medidas provisionales, en los casos de dumping y de medida compensatoria, es un plazo de 4 meses. Para la medida de salvaguardia, es un plazo de 200 días. Sí, es importante esa parte también y entender que las medidas que la CDC toma, pues quien la implementa es la Dirección General de Aduanas. Sí. Como le comentábamos. Son medidas de frontera. Sí, como le comentábamos al principio, la competencia nuestra está limitada a la entrada del producto, no al comercio interno, sino al establecimiento de esas compensaciones y esas cargas que generalmente se traducen en gravámenes.
Al final del día, para que el público entienda, nuestra decisión lo que hace es que establece una carga adicional en entrada del producto, de modo que cuando se comercialice en el comercio interno, pues entonces no afecte al productor nacional porque estaría compitiendo en igualdad de condiciones. Lo que hacemos es igualar esa comercialización. Le establecemos esa carga adicional de modo que sea justa y sea leal la comercialización de ese producto junto con lo que produce el productor nacional. Sí, es importante destacar que una vez notificada esta decisión a las partes, la parte que se siente afectada tiene 3 opciones. La primera es, puede interponer un recurso de reconsideración por ante el mismo pleno que emitió la decisión. También puede hacer un recurso jerárquico por ante el Tribunal Superior Administrativo, o puede irse directamente por ante el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio. El productor, aunque tenga una medida que lo beneficie, realmente la otra parte o ese importador de ese país miembro, pues entonces sí tiene recursos administrativos a su disposición, e incluso puede ir directamente a la OMC, donde tiene un sistema de solución de diferencias bastante regulado, donde lo vamos a ver en capítulos posteriores, en más detalle, el tema de la defensa, de todo el mecanismo de defensa que tiene la OMC de solución de diferencias, pero sí tiene también un procedimiento bastante reglamentado, una primera parte de consultas y ya luego sí una toma de decisiones. Sí, efectivamente. Si se decide ir directamente a la Organización Mundial de Comercio, hay una primera parte de consulta que es como una especie de conciliación, a ver si las partes llegan a lograr de acuerdo antes de llegar a iniciar un caso. En el caso de no ponerse de acuerdo, la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio le proporcionará un listado de elegibles para elegir un panel. Este panel está compuesto por un presidente y 2 panelistas. Los países tendrán la oportunidad de elegir su panel. En el caso de que los países no se pongan de acuerdo, entonces la Secretaría lo elegirá y se lo comunicará. Ahí se inicia un procedimiento en el cual se celebrarán 2 audiencias. En esta audiencia las partes podrán exponer sus alegatos con sus respectivas réplicas y contrarréplicas. Pero es importante también establecer que en este procedimiento terceros países que tengan relación con el caso a tratar pueden intervenir. Sí, por ejemplo, recientemente nosotros llevamos un caso ante el órgano de solución de diferencias, la OMC, en el que participaron países terceros como Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, la India y México. Interesantísimo. Ante ese organismo, independientemente de que sean potencias y nosotros seamos un país en desarrollo, incluso que tal vez luego lo veremos con más detalle, cada miembro tiene una clasificación que se da él mismo de país desarrollado, en desarrollo y menos adelantado. Pero realmente, ¿qué nos permite ese foro de discutir o de solucionar nuestras diferencias en igualdad de condiciones? Mira cómo tú comentas que en una litis que lleva la República Dominicana, que es un país en desarrollo, pues se unen de manera voluntaria estos terceros que tienen algún interés involucrado. O sea que realmente es importante tener estos foros de discusión y eso es lo que nos permite ser miembros de la OMC, abrirnos al comercio internacional, pero tener igualdad de condiciones en ese sentido, un comercio que sea transparente y que sea previsible las reglas que vamos a jugar en este comercio internacional. Sí, así mismo es. Eso sucede porque una decisión en el marco de 2 países en su desarrollo puede afectar a los países desarrollados, porque es una especie de derecho consuetudinario o de doctrinal, podríamos decir. Sí, y también es bueno que sepan que en esa solución de diferencias lo acompaña también el Estado Dominicano a través de la CDC, porque es una solución de diferencias que se da entre países miembros. En ese sentido, cuando se va a la OMC, pues la República Dominicana acompaña a través de la CDC al productor nacional a esa rama de producción, en esa línea. Es importante esa observación, ya que cuando vamos al ámbito de la Organización Mundial de Comercio, ya quien representa al productor nacional es el país. O sea, la defensa ya no la hace directamente el productor, sino
el país que representa cada su productor. También es importante dejar saber que la CDC no solamente acompaña al productor nacional cuando un país miembro o un exportador importa productos con prácticas de dumping o subvenciones o medidas de salvaguarda. También es importante entender que la CDC acompaña al exportador dominicano a otras jurisdicciones donde pudiese igualmente iniciarse un procedimiento de investigación en su contra porque se entienda que hay prácticas desleales de comercio. Ese acompañamiento también es importante que el productor, como se está abriendo al mundo y está también tocando otras jurisdicciones, entienda que en esos casos también la CDC le acompaña en ese proceso de internacionalización de sus productos. Sí, no solamente le acompañamos en el país en que fue interpuesta la medida, sino también lo acompañamos hasta la Organización Mundial del Comercio. Incluso la CDC tiene acuerdos institucionales con varias instituciones de gobierno y también gremios. Sí. Y es importante entender ese acompañamiento que nosotros damos y que nos interesa capacitar. Sí. En ese sentido, incluyendo al exportador nacional, que sepa que tiene ese apoyo en la CDC, pues es el Estado dominicano al final del día. La CDC se preocupa mucho por la capacitación o inducción, no solamente a la rama de producción nacional, sino a todos los productores y también a los exportadores. Sí, es importante que el público en general conozca a la CDC, que conozca las herramientas que tiene a través de la CDC y que el Estado dominicano apoya en todos estos casos de competencia desleal y medidas de salvaguardia. Bien, una vez ya el panel, volviendo al procedimiento ante el órgano de solución de diferencia, emite una decisión, puede surgir una de tres. La primera es que si el panel te envía a poner en conformidad las medidas impuestas, tú puedes decidir ponerla en conformidad. Pero si no estás de acuerdo con la decisión, puedes interponer un recurso por ante el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio. Pero si las dos partes se mueven de acuerdo, pudieran ir a un arbitraje acogiéndose el artículo 25 del entendimiento de solución de diferencia. Sí, eso es importante, entender en detalle todos los mecanismos que tienen los productores en esos foros. Además de este procedimiento que llevamos de manera muy reglada en CDC, en los casos que ya hemos comentado, ¿qué otras funciones tiene la CDC o qué otro rol tiene en adición a lo que hemos comentado? Bueno, nosotros somos miembros, además de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales. Tenemos varios roles internacionales, por ejemplo, cada 7 años, cada país debe ser sometido a un examen de política comercial en la Organización Mundial de Comercio. Recientemente, el año pasado, nosotros estuvimos participando en el examen de políticas comerciales, en el cual el país es sometido a un examen para ver si ha cumplido con cada una de las normas que regula la Organización Mundial de Comercio en materia de comercio multilateral. También nosotros participamos en las conferencias ministeriales, que es el órgano de mayor importancia en jerarquía dentro de la Organización Mundial de Comercio. Nos tuvimos la oportunidad de participar en la 12ª conferencia ministerial celebrada en Ginebra, que en ese entonces se iba a celebrar en Kazajistán, pero había un brote de COVID y la celebramos en Ginebra, Suiza. Y el año pasado, en abril de este año, estuvimos participando también en la 13ª conferencia ministerial celebrada en Abu Dhabi. Sí, súper importante que se entienda que como parte o como miembro de la OMC, pues República Dominicana se ve expuesta a todos estos foros donde tiene voz, en el sentido de que conoce sobre todas estas decisiones que se toman, pero también puede participar directamente en estos foros, y también su condición de país en desarrollo. Aquí tiene un tema positivo, porque es que como país en desarrollo, la OMC quiere que los países en desarrollo tengan mayor transparencia, mayor comercio, y entiende bastante bien esa desigualdad que existe en materia económica con los países en desarrollo, por lo cual hay bastante
diría yo, ayudas en el sentido de capacitación técnica, o sea que realmente es un beneficio para la República Dominicana ser parte de la OMC y tener además una institución que le permita compensar esas desigualdades, no solamente a nivel de OMC, sino ya en su comercio interno, porque como dijimos anteriormente, el comercio no es perfecto. Entonces no tiene que tener ciertas excepciones a esa apertura de comercio, que es donde entra la CDC, siempre y cuando se determine que hay prácticas desleales de comercio a través de un proceso de investigación bastante detallado y regulado, con muchos aspectos económicos que le permitan tomar una decisión justa, porque la idea aquí es hacerlo de manera transparente y justa, que permita al productor nacional, pues entonces, competir en igualdad de condiciones. Porque pudiésemos decir, bueno, pero si el producto se importa más barato, es mejor para el consumidor, pero esa no es la realidad. La realidad es que el productor nacional ha hecho grandes inversiones en República Dominicana y tiene también la obligación o la carga de una nómina de familias, de empleados, de la productividad del comercio local. Entonces, es un tema bastante importante y sensible lo que es la defensa comercial. No sé qué ahí piensa usted, presidente. Sí, como tú dices, la transparencia es un tema esencial en la Organización Mundial de Comercio. Sin transparencia no hay forma de lograr ese equilibrio justo de competencia internacional. Por lo tanto, nosotros celebramos, la Organización Mundial de Comercio celebra 2 veces al año. En abril y en el mes de octubre se celebran los comités de normas. Ahí se pasa revista a todo lo que tiene que ver con legislación que pueda afectar esa transparencia, que pueda haber un subsidio o una ley que afecte la transparencia internacional. O sea, que el que va a hacer un comercio tiene que estar abierto, todo tiene que estar comunicado y tiene que estar notificado a la Organización Mundial de Comercio. Sí, si hay algo que no fue notificado, va a salir a relucir en ese comité de normas. Sí, eso es importante, que también como institución debemos estar alerta a todas las decisiones, a las leyes, o no solamente leyes, sino a cualquier normativa que otorgue exenciones o incentivos que puedan ser contrarios a lo que es las reglas de un comercio libre, en el que, o no libre, pero sí regulado, en el que participa la República Dominicana. O sea que tenemos que estar muy alerta a cualquier normativa que pueda obstaculizar o que se considere como contraria al tratado. Sí, incluso cuando se realizan las políticas los exámenes de políticas comerciales a todos los países, se nos comunica a nosotros, y nosotros debemos estar al tanto para ver en qué ese país puede haber tomado una medida que nos afecte. O sea, nosotros estamos atentos de manera permanente al comercio internacional para estar al tanto de que no haya una medida aplicada por otro país que de una manera directa o indirecta le afecte al productor nacional. Como sabemos, este espacio tiene como objetivo conocer todo lo que es la defensa comercial en la República Dominicana. Y aunque en este primer episodio hemos ido un poco más allá de lo preliminar que queríamos comentarles, siempre es muy interesante conocer sobre los temas de defensa comercial, la competencia de la CDC, que somos una institución que estamos a disposición del ciudadano para todos estos procesos de capacitación, para acompañarlos en ese llenado de formularios que muchas veces es difícil, no para completarle sus formularios, pero sí para ayudarlos y entender qué documentación, qué información, porque sabemos que es un procedimiento muy reglado, pero queremos que el productor nacional que se sienta afectado en estos casos, pues que nos toque la puerta, que entienda que hay un procedimiento, que hay un equipo, que hay asistencia en la CDC para impedir ese daño en lo que es la producción nacional. Sí, como tú dices, la función principal nuestra, como decíamos al principio, es defender al productor nacional, defenderlo de toda práctica desleal de comercio internacional. O sea que se sientan con la confianza de visitarnos, de llamarnos, también a través de nuestro departamento de información y asistencia. Nosotros, como decíamos anteriormente, estamos a la disposición de darle una inducción a su rama, a su gremio, para que tenga más conocimiento de qué nosotros podemos hacer en su defensa. Definitivamente.
Bueno, hasta aquí nuestra intervención del día de hoy, en el que quisimos dar a conocer un poco el objetivo de estos episodios. En nuestros próximos episodios, pues entonces estaremos conversando en más detalle sobre este interesante mundo que es la defensa comercial en la República Dominicana expuesta en el mercado internacional. Muchísimas gracias, presidente, por su compañía en el día de hoy. Gracias a ti, Esperanza, por esa intervención tan buena de tu parte. E igualmente reiteramos el llamado al productor nacional a que se acerque a nosotros para recibir no solamente la información necesaria, sino que estamos a la disposición de asistirlo en todo lo que sea necesario. Buenísimo. Hasta la próxima.